Este joven se asusta al ver a alguien igual a él. Luego su padre le confiesa terrible secreto. No puede ser. ¿Es esto acaso un sueño? Se decía a sí mismo, porque estaba sumamente aterrado. Con la boca abierta, vio cómo alguien exactamente igual a él se acercaba muy rápidamente, le tocó el cuerpo y le dijo: ¿Quién eres? ¿Por qué te haces pasar por mí? Ricardo era un joven triunfador, el segundo al mando de una de las compañías más grandes de su ciudad, junto con su padre, quien era un hombre sumamente rico. Se encargaba del negocio familiar. Ricardo estaba acostumbrado al lujo, las comodidades y además era un excelente administrador, por lo que hacía sentir orgulloso a su padre. Había ido a las mejores universidades, nunca sufrió ningún tipo de necesidad o privación, aunque tristemente, con tan solo 2 añitos su madre murió. A partir de ese entonces, la vida de su padre Antonio fue deprimente, ya que sufrió una fuerte depresión por las pérdidas que había sufrido el día en que su querida esposa murió. Aunque para Ricardo fue muy duro, siempre contó con la guía amorosa y protección que su padre le brindaba, quien a pesar de lo ocupado que podía estar en sus actividades empresariales, procuraba siempre pasar tiempo con su hijo. De hecho, desde muy pequeño, tras la muerte de su madre, contrató los servicios de una nana para que lo cuidara. Esta rápidamente se encariñó con el joven Ricardo y le brindó la ayuda y educación que necesitaba en sus primeros años de vida. Ya a la edad de 12 añitos, Ricardo acompañaba a su padre a algunas actividades de la empresa. De esta manera, Antonio inculcó en su hijo la importancia de trabajar para mantener el negocio familiar a flote, cosa que le gustaba mucho a Ricardo. Después de terminar la educación secundaria, fue inscrito en una universidad prestigiosa para empresarios, donde se graduó con honores y donde también conoció a quien sería su futura esposa, una joven llamada Lisa, los padres empresarios también, y con quien inició un romance mientras estudiaban en la universidad. Dicho romance se fue incrementando con el tiempo hasta llegar al punto de planificar la unión de estos en matrimonio, unión que contaba con el beneplácito de los padres, tanto de Ricardo como de Lisa, ya que no solamente sus hijos se veían felices, sino que además unirían a las 2 empresas más grandes de la ciudad, y esto las convertiría sin duda en la más grande del país. Por otra parte, en uno de los barrios de la ciudad, un joven llamado Rodolfo se ganaba la vida día tras día entre actos delictivos y trabajos en los que duraba muy poco, debido a que se quedó solo en la calle tras la muerte de su abuela materna cuando solo tenía 5 años. A partir de ahí, Rodolfo empezó a luchar por sobrevivir en las calles, en las cuales la única educación que recibió fue la de aprender a robar para poder comer. Además, rápidamente consiguió apoyo de parte de un hombre que era líder de una banda que se encargaba de robar a los ricos en sus mansiones, actividades en las que Rodolfo se destacaba como uno de sus mejores peones. Sin embargo, en más de una ocasión, Rodolfo fue a parar a la estación de policía, ya que era aprehendido, hasta que en una ocasión tuvo que pasar 10 años de su vida tras las rejas. La experiencia tan desagradable que vivió Rodolfo en la cárcel lo hizo reflexionar sobre su vida, así que decidió, una vez que saliera de allí, dedicarse a un trabajo decente que le permitiera ganarse la vida. Sin embargo, aunque estos eran sus planes para el futuro, el hecho de ser un expresidiario y de haber estado en la cárcel por robar no le hizo nada fácil. Debido a estos antecedentes, conseguir un empleo en una empresa o en cualquier establecimiento, ya que no era un hombre de fiar, fue imposible. Ante tal frustración, Rodolfo llegó a pensar que lo único que la vida le tenía preparado para él era ser un delincuente, algo que en realidad no quería continuar haciendo. Durante el tiempo que Rodolfo intentaba, después de salir de la cárcel, rehacer su vida de forma decente, José, el líder de la banda a la que Rodolfo pertenecía, envió a uno de sus subordinados, antiguos compañeros de Rodolfo, a hablar con él para que se uniera nuevamente a la banda. Rodolfo se negó a participar con ellos en sus actividades, pero aún necesitaba tener los medios para subsistir. De ahí que decidió ponerse a limpiar los parabrisas de los carros en los semáforos de la ciudad.
Allí, gracias a las pequeñas cantidades de dinero que los choferes le daban, podía conseguir lo necesario para comer, que era la principal necesidad que Rodolfo tenía. Pero la vida le tenía preparado a Rodolfo algo que nunca se hubiera imaginado que podía suceder. Pero este cambio no solo afectaría a Rodolfo, también afectaría la vida para siempre de Ricardo y Antonio, su padre. En cierta ocasión en la que Ricardo conducía su hermoso Lamborghini, se detuvo en uno de los semáforos donde trabajaba Rodolfo, cuando vio que alguien se le hacía muy familiar, de hecho, muy parecido a él. Estaba limpiando los parabrisas del auto que tenía al frente. Decidió bajarse de su vehículo y acercarse a esa persona. Mientras Rodolfo lo veía venir, pensó: «No puede ser. ¿Es esto acaso un sueño?», se decía a sí mismo. Pero es que estaba sumamente aterrado, con la boca abierta. Vio cómo alguien exactamente igual a él se acercaba muy rápidamente. Le tocó el cuerpo y le dijo: «¿Quién eres? ¿Por qué te haces pasar por mí?». Los hombres estaban a punto de pelear, pensando que iba a pasar algo terrible. Eran las dos caras de la moneda, aunque físicamente eran exactamente iguales, llevaban una vida completamente distinta. Ricardo usaba un fino traje y conducía un Lamborghini, mientras que Rodolfo tenía los zapatos casi rotos y no tenía más que propinas que recibía por limpiar los autos en la calle. Siempre se metía en problemas y muchas veces hasta iba a parar a la comandancia de policías. Estaban a punto de pelear, ya que el hombre rico pensaba que se querían hacer pasar por él para robarle, y el otro pensaba que era un tipo de broma hecha por algún enemigo, pues tenía muchos debido a su antigua vida callejera y nocturna. Afortunadamente Antonio, el padre de Ricardo, iba en su vehículo detrás de él, y al percatarse de la situación en la que se encontraba su hijo, lo detuvo. El padre de Ricardo llegó con traje y sombrero. Entonces a gritos detuvo a su hijo, quien estaba maltratando al pobre de Rodolfo. Ricardo, muy furioso y a la vez confundido, llamó a la policía para encarar al impostor, pero su padre lo detuvo y le confesó la terrible e impactante verdad. Antonio le dijo a Ricardo en ese momento que por muchos años buscaba a Rodolfo, pues él fue robado cuando era un niño, cuando murió su esposa. Su abuela lo raptó para quedarse con una parte de su hija fallecida. Lo que ninguno sabía hasta ese momento es que la abuela vivió muy poco y el mayor tiempo Rodolfo tuvo que vivir en la calle. Esta era la razón por la que, a pesar de los esfuerzos de Antonio, ningún investigador que él había contratado pudo encontrar al joven. Al oír esta triste historia, Rodolfo y Ricardo se veían con asombro. Ninguno daba crédito a lo que Antonio le acababa de contar, pero era la verdad. Verdad que ambos desconocían, pero que explicaba el por qué eran tan parecidos. Habiéndose calmado ambos jóvenes, Antonio invitó a pasar a Rodolfo a su lujosa suite en un hotel de Miami, pero Ricardo, al oír dicha invitación, le refutó a su padre diciendo: «¿Acaso estás loco? Me caso mañana y este mugroso no puede ser un invitado, de ninguna manera. ¿Qué dirían mis amigos?». Ante tal reclamo de su hijo Ricardo, Antonio optó por darle a Rodolfo su número y su dirección para que lo visite sí o sí, pues no quería perderlo nuevamente. Le dio un abrazo, lloró y hasta no quiso separarse de él. Rodolfo salió corriendo inmediatamente, ya que aún no se podía creer lo que estaba sucediendo. Al salir de la mansión de su padre, Rodolfo no sabía qué pensar en su mente. Daba vueltas y vueltas al no poder comprender la situación en la que se encontraba, porque de la noche a la mañana tenía una familia, tenía un padre que de paso era rico y un hermano que había vivido toda su vida entre lujos y comodidades, mientras que él había tenido que luchar toda su vida en la calle para poder comer, mendigando un pedazo de pan cuando era niño o teniendo que arrebatarle las cosas de valor a alguien que se cruzaba en la calle. Mientras aún estaba en shock por lo que estaba sucediendo, se le acerca a su antiguo jefe, el líder de la banda, quien decide hablar con Rodolfo personalmente para convencerlo de que se una nuevamente a las actividades delictivas. Este aborda a Rodolfo con mucha astucia y le dice: «¿Por qué tienes esa cara, hombre? Pareciera que hubieras visto un fantasma». Rodolfo le contesta: «Déjame en paz. Bastante ya tengo con los problemas míos para que vengas a intentar meterme en más problemas». «Tranquilo, Rodolfo, no te pongas así. Solamente quiero hablar de negocios».
No me interesan tus negocios. No quiero seguir pasando mi vida en la cárcel. ¿Se te olvida que gracias a ti pasé 10 años de mi vida encerrado? ¿Cómo que gracias a mí? No fue culpa mía, ustedes simplemente hicieron mal el trabajo y sufrieron las consecuencias. Ya tú sabías cuáles eran los riesgos, pero no hablemos del pasado. Hablemos de un negocio que te cambiará la vida para siempre. Después de este robo no tendrás que seguir robando ni pidiendo nada. Aunque José, el líder de la banda, tendría razón, la vida de Rodolfo cambiaría para siempre después de ese robo que estaban planeando. Las cosas no serían como este líder criminal estaba pensando. Al final, Rodolfo aceptó hacer un trabajo más con esta banda de ladrones. Después de todo, necesitaba el dinero, y aunque sabía que su verdadera familia abundaba en dinero, él pensaba que esa vida de lujo y comodidades nunca serían para él. El tiempo pasó y antes de la boda de Ricardo, este aceptó que su padre invitara a su hermano, pero aquel hombre no llegó a la ceremonia en la iglesia del matrimonio de su gemelo. Más bien, llegó junto a sus compañeros de la banda criminal a la fiesta de quien, como le habían dicho, era un hombre rico que se estaba casando, donde habría muchas personas adineradas y sin duda sería un robo muy fácil, pensaron los ladrones. Al llegar al banquete de bodas, estos despojaron a todos los invitados de sus joyas y así intentaban raptar a la novia, para así poder pedir una recompensa. Pero cuando lo iban a hacer, Rodolfo se da cuenta de que se trata de la boda de su hermano gemelo. Por ello, se quitó la máscara y les dijo a sus compañeros que se detuvieran, que no iba a permitir que le roben a su hermano, y menos que le hagan daño a su cuñada. Todos los presentes se sorprendieron al ver a alguien igual a Ricardo y se aterraron. Rodolfo, aprovechando la conmoción de todos, incluidos los ladrones, se peleó con ellos, logrando desarmarlos y así pudo evitar que una tragedia sucediera. Pero llegó la policía y se lo llevaron junto a los delincuentes. Estando en la cárcel, su hermano Ricardo, junto a su padre, llegaron a la estación de policías y exigieron que liberaran a su hermano Rodolfo. Después de todo lo sucedido, todo era felicidad. Cuando este salió, Rodolfo no solo evitó una tragedia, sino que ahora tenía un hermano y un padre. Así que podía estar seguro de que nunca más volvería a mendigar por pan. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Recuerda darnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más historias como esta. Hasta la próxima.